buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una más de nuestras cápsulas de Vive Sano. Está con nosotros nuevamente la doctora Mariana Azcárraga. Ella pues ya nos ha acompañado en diferentes cápsulas y conferencias que estamos teniendo aquí en Vive Sano. Y les recuerdo que ella es la directora del Centro Universitario de Salud y Bienestar de aquí de la Universidad Panamericana. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Mariana. Es un placer para nosotros siempre tenerla aquí. Ella nos va a hablar el día de hoy de pues un tema que yo creo que nos compete a todos, que son las adicciones, ¿no? Prevención de adicciones. Doctora, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. El tema que hoy les quiero compartir es un poco algunos como generalidades e introducción al tema de las adicciones y qué podemos hacer para prevenirlas. Vamos a ver que las adicciones son un poco más complejas de lo que pensamos. Para empezar, hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de adicciones. Básicamente, la definición actual define las adicciones como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias pese a las consecuencias negativas. Es decir, la persona va a consumir de forma crónica o consumir durante un tiempo prolongado cierta sustancia, va a repetir los consumos a pesar de que tenga consecuencias negativas en la vida. Este ya se considera un trastorno cerebral porque cambia muchas de las funciones del cerebro. O sea, los circuitos de recompensa, que vamos a platicar un poquito de ellos más adelante, empiezan a cambiarse y esto hace que la persona pierda el control respecto al consumo de las sustancias. Estos cambios pueden persistir durante mucho tiempo, incluso cuando la persona ya dejó de consumir las sustancias. En algunos casos estos cambios son irreversibles, en otros casos no lo son. Es muy similar y esto hay que comprenderlo porque nos ayuda al tratamiento y a la atención que se le da a los pacientes con este tipo de enfermedades. Es una enfermedad que es muy similar a otras enfermedades crónicas. Pensemos que cuando una persona padece diabetes o alguna otra enfermedad crónica va a requerir cierto seguimiento, atención. El tratamiento suele ser multidisciplinario. En ese sentido se va a parecer mucho las adicciones a otras enfermedades. Esto también nos ayuda a entender que las adicciones no son un problema de carácter moral, no es porque la persona tenga un vicio, un problema como en su forma de ser, sino o sea, se considera una enfermedad y tiene repercusiones importantes a la salud. Por ejemplo, en estas imágenes que les comparto, vemos en esta imagen a el cerebro de una persona sana. Estos son regiones del cerebro que se activan en ciertos momentos, sobre todo cuando sentimos placer. Entonces, en una persona sana así se activan. Cuando tenemos actividades placenteras como comer, hacer ejercicio, se activan de esta forma y así se ven de forma normal. Cuando una persona consume durante mucho tiempo una sustancia, estas regiones se van a empezar a alterar y lo que vemos es conforme pasa el tiempo, por ejemplo, aquí es una persona que consumía cocaína y después de un mes de abstinencia, es decir, la persona dejó de consumir la sustancia, va a tener alteraciones. Si se dan cuenta, a pesar de que ya no consume cocaína como una persona normal, su cerebro no es igual. 4 meses después de haber dejado la cocaína, su cerebro todavía no se parece al de una persona sana. Vemos que tampoco es tan similar, vemos aquí estos puntitos rojos, se alcanza, o sea, pareciera que es un poco de recuperación respecto a como lo veíamos aquí. Vamos a ver que hay cierta recuperación. En algunos casos, como les decía, esta recuperación sí puede ser casi completa, en otros casos no. Si se dan cuenta, sí hay cambios estructurales en el cerebro. También hay que comprender que las personas consumen sustancias adictivas por diversas razones. El consumo de sustancias es muy complejo. El humano, pues desde que es humano, ha consumido sustancias psicoactivas por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos es para sentirse bien. Hay que aceptar que el consumo de sustancias, pues da una sensación, o sea, muchas de estas sustancias producen una sensación placentera. Ahorita, bueno, más adelante vamos a hablar de las sustancias más utilizadas en nuestro país y vamos a ver que ese es el alcohol, ¿no? Es la sustancia adictiva más consumida. Las personas lo usan porque nos causa una sensación placentera. Entonces, básicamente, uno de los más importantes y lo que nos motiva frecuentemente a consumir es la sensación de bienestar o placentera. Hay personas que las usan para sentirse mejor. Por ejemplo, esto lo vemos muy frecuentemente
personas que tienen algún trastorno mental o alguna otra condición que los esté estresando de mucho, empiezan a utilizar sustancias porque me disminuyen los síntomas. Yo siempre uso este ejemplo de, por ejemplo, un caso de un chico tal vez que tiene mucha ansiedad para sociabilizar con otras personas, se tiene tan ansioso y es tan tímido o se siente tan incómodo al sociabilizar que prefiere tomar alcohol porque le disminuye la ansiedad. Entonces, eso lo hago para sentirme mejor. Esto puede ocurrir en muchas situaciones. Incluso cuando decimos, ay, estoy muy estresado, se me antoja una copita de vino, pues va por ahí, ¿no? Esta sensación de sentir mejoría. En algunas otras circunstancias, que es menos frecuente, la usamos para desempeñarnos mejor. Por ejemplo, para concentrarme más en el trabajo o en la escuela o para mejorar las habilidades deportivas. Esto lo vemos con algunos grupos de sustancias que conocemos como estimulantes que pueden ayudar o dar la sensación de que me desempeño mejor. Esta motivación no es tan frecuente, pero sí la vemos. Y otra muy frecuente es por curiosidad o presión social. Esto sobre todo se ve en adolescentes. Si mi grupo, mi red de apoyo o mi red más cercana de pares me presionan o todos consumen, es muy probable que lo haga simplemente por pues, curiosidad o presión social, ¿no? También hay que considerar durante la adolescencia, las personas son curiosas, es parte de ser adolescente, y sí van a tener curiosidad por saber qué se siente cierto consumo. Entonces, estas son algunas de las motivaciones. Se dan cuenta, pues todos podemos tener alguna de estas motivaciones para el consumo de cualquier sustancia. Ahora, no todas las personas que consumen se van a volver adictos o van a desarrollar esta enfermedad. ¿De qué depende? De muchos factores. La probabilidad de volverse adicto básicamente depende de cuántos de estos factores de riesgo y cuántos de los factores protectores que tenemos juegan entre sí para aumentar la probabilidad. Entre los factores conocidos para saber si alguien va a desarrollar una adicción están la parte genética o biológica. Por ejemplo, si se reconoce que hay cierta vulnerabilidad genética a desarrollar consumo de sustancias, si yo tengo una larga línea familiar de trastorno por consumo de alcohol, si desde el bisabuelo, mis tíos, mis abuelos consumían mucho alcohol, pues tengo una larga, línea probablemente genética para consumir alcohol. Hay algunas diferencias entre los sexos. Se ha visto que el consumo en mujeres, digamos que aunque sea menor el consumo, el daño es un poco más rápido que en hombres, aunque los hombres consumen mucho más que las mujeres. Ya platicamos la presencia de trastornos mentales y otros factores ambientales. Por ejemplo, si yo vivo en un hogar caótico, sin límites, con padres ausentes o padres que favorecen el consumo, familias que favorecen el consumo, esto claro que va a influenciar. También otro de los factores importantes es la sustancia o la droga en sí misma. No todas las drogas tienen la misma capacidad de generar adicción de forma rápida. Por ejemplo, el consumo de alcohol o incluso marihuana se relaciona menos a desarrollar adicción que el consumo de otras sustancias, como lo veremos, por ejemplo, con heroína, con muy pocos consumos rápidamente yo desarrollo una adicción. Entonces, la droga en sí misma sí aumenta o disminuye el riesgo de desarrollar adicciones. También va a depender otras motivaciones como el consumo temprano, casi el consumo de cualquier sustancia antes de que se termine el neurodesarrollo, aumenta la probabilidad de desarrollar adicción. La disponibilidad de la sustancia, esto suena muy lógico, pero es muy importante y eso nos orienta a qué tipo de políticas o legislaciones tenemos que tener respecto a la venta de sustancias. Si una sustancia está muy disponible, pues claro que las personas la van a consumir. Si yo fácilmente puedo acceder a comprar cigarros afuera en una tiendita, pues claro que lo voy a hacer, ¿no? El costo también, si la sustancia es económica, pues la voy a consumir más fácilmente que unas sustancias que no son tan económicas. Obviamente, si yo combino todo esto y empiezo a repetir los consumos, estos mecanismos cerebrales que les platicaba se empiezan a alterar y entonces ahora sí es cuando voy a desarrollar una adicción. En esta imagen les quiero enseñar cuáles son las áreas del cerebro que están involucradas en las adicciones. Hay una vía o un circuito que se conoce como el circuito de recompensa. Básicamente son varias regiones cerebrales que se activan cuando nosotros hacemos actividades placenteras. Y lo que va a ocurrir en este circuito es que una vez que yo hago la actividad placentera, se va a empezar a liberar dopamina. Dopamina es este neurotransmisor que nos ayuda a sentir placer o bienestar durante estas actividades. Aquí les ponemos este ejemplo. Esta es
como si viéramos una neurona que está transmitiendo o está mandando estas señales a través del neurotransmisor, que es dopamina, y una siguiente neurona. Lo que vemos aquí es cuando ingerimos alimentos, esto es absolutamente normal, yo voy a liberar cierta cantidad de dopamina que me hace sentir bien. Esto es al comer. Fíjense, la dopamina son estos puntitos naranjas. Si se dan cuenta, son pocos puntitos naranjas, es decir, yo produzco dopamina, la libero, pero es poquita, o sea, yo siento placer cuando como, si es absolutamente normal. Y aquí lo comparan con lo que ocurriría cuando la persona consume cocaína. Si se dan cuenta, la cocaína interactúa directamente con cómo se libera y cómo se utiliza la dopamina en el cerebro. Lo que va a hacer es que aumenta la liberación de dopamina. Si se dan cuenta, la diferencia entre cuánta cantidad de dopamina cuando comemos, cuando consumimos cocaína, o sea, es muy diferente la cantidad, es mucho mayor. Obviamente, una persona que consume cocaína va a tener una sensación placentera muy intensa que va a causar que cambien algunos de estos circuitos cerebrales. Por lo tanto, esta persona va a empezar a querer repetir el consumo de esta sustancia, porque claro, es muy placentero. Entonces lo voy a empezar a repetir y esto cambia esos circuitos cerebrales, lo que eventualmente puede ocasionar una adicción, o sea, ya la enfermedad como conocemos de adicción. Les voy a platicar un poco de cuáles son las sustancias más utilizadas en México. En México las sustancias legales e ilegales más utilizadas es el alcohol, el tabaco y la marihuana. Estos dos se llevan el primer lugar y en tercer lugar, la verdad, considerablemente más abajo está marihuana. Alcohol, hay que considerar que son todas las variedades que tenemos de alcohol, cerveza, vino y destilados. Hay muchas personas que asumen que la cerveza no es alcohol, ¿no? Cuando los médicos hacemos historias clínicas, les preguntamos, ay, ¿usted consume alcohol? No, no consumo nada, solo a veces cerveza. Ok, cerveza sí es alcohol. Tabaco, hay que considerar cigarros convencionales, el cigarro tradicional que ya hemos conociendo, pero también cigarros electrónicos. Ahorita vamos a platicar un poco más al respecto. Y cannabis, se tiene que considerar la que es fumada, pero también la que está en productos comestibles. Sin embargo, vamos a ver algunas diferencias en los productos que se están ofreciendo actualmente derivados de cannabis, porque hay algunas diferencias que son importantes que consideremos. Dentro de las recomendaciones que se hacen respecto al alcohol, hay que aprender, y eso es un poco algo que yo hablo tanto con alumnos a los que les doy estas clases, es que tenemos que aprender a reconocer y a cuantificar el volumen de alcohol que utilizamos. Una forma o la forma en que se ha utilizado internacionalmente es algo que se llama bebida estándar. La bebida estándar básicamente se conoce como aquella cantidad de bebida que contiene para México 12 gramos de alcohol puro. En México esto se consideraría una bebida estándar equivale a una cerveza de 340 mililitros. Básicamente la lata convencional que se compra en cualquier lugar, la lata, digamos, la normal, no las latas más altas, sino la lata normal, tiene 340 mililitros. Eso equivale a una bebida estándar. Una copa de vino de 107 mililitros, que también es una copa convencional, es una bebida estándar. Un destilado, que sería tequila, ron, vodka, ginebra, mezcal. El mezcal, de hecho, tiene un poquito más de alcohol. 40 mililitros del destilado equivale a una bebida estándar. ¿Eso qué significa? En destilados, si ustedes piensan, 40 mililitros del destilado es muy poco. Una taza o un vaso convencional tiene 250 mililitros. 40 mililitros respecto a un vaso es muy poco. Por lo tanto, si yo quisiera cuantificar adecuadamente, tendría que saber que estoy tomando 40 mililitros de destilado. Los cócteles, por ejemplo, en general, los que se sirven en bares, suelen tratan de mantener esta medida. Entonces, a veces es más difícil cuantificar, pues porque si yo me sirvo mi bebida con destilado, puedo excederme fácilmente, ¿no? Es difícil cuantificar esto. Ahora, una vez que sabemos cuánto equivale una bebida estándar, es sencillo saber hasta cuánto podemos tomar sin que sea de riesgo. Muy importante, que algo significa que no sea de riesgo, no significa que es recomendable. Es decir, yo a mis pacientes no les digo que les recomiendo tomar una copa de vino al día. Yo sé que hay muchos mitos respecto a esto, sin embargo, no es como que yo les voy a dar una receta y les voy a decir, claro, toma una copa de vino. No es parte del tratamiento. Parte del tratamiento son muchas otras medidas para prevenir otras enfermedades. Tomar una copa de vino no se los voy a recomendar. Más bien les sugiero que si les gusta tomar,
que lo hagan dentro de estas limitaciones. Se considera que no es de riesgo si un hombre toma 2 copas de bebida al día. Entonces, podría tomarse un hombre una cerveza y un vino todos los días y podría hacerlo y no es de riesgo. En las mujeres es solo uno. Aquí hay diferencias en el sexo por la forma del metabolismo del alcohol. En caso de que la persona consuma en ciertas situaciones sociales, por ejemplo, en fiestas, festejos o celebraciones, lo ideal es que los hombres no se excedan de las 4 bebidas, considerando estas medidas, por ocasión. Entonces, si yo voy a una comida, un hombre va a una comida, no me deberé exceder de a lo mejor 4 cervezas. Y en mujeres la recomendación es no excedernos de 3. Cuando lo pensamos, la verdad es que es muy poco, porque efectivamente el consumo de alcohol es poco, lo que se sugiere que no es de riesgo, si es un poco volumen. Si yo mantengo estos niveles de consumo, no tengo riesgo de desarrollar adicción al alcohol y además disminuyo el riesgo para otras enfermedades. Por ejemplo, el alcohol sí se asocia con empeoramiento o agravamiento de problemas metabólicos como diabetes, hipertensión o algunas alteraciones de las grasas o los lípidos, sí se ha visto. Y también tiene aumento en el riesgo de cáncer. El cáncer pensamos que solo está relacionado con el tabaco, pero el alcohol también. El alcohol también se relaciona y es un factor de riesgo para cáncer. En quienes no está recomendado, quienes no deberían tomar nunca alcohol, la verdad es que sí los menores de edad. ¿Por qué? Porque si un menor de edad que no ha terminado su neurodesarrollo empieza a consumir alcohol, va a tener alteraciones del neurodesarrollo. ¿Cuándo se considera que una persona termina el neurodesarrollo? Esto depende de la persona y depende del sexo. Más o menos está entre los 21 y 25 años aproximadamente. Esto no es así una regla de todos. A los 21 ya nuestro cerebro está totalmente formado. No es así. Entonces, menores de edad, ¿quiénes mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas no deben tomar. Se ha visto que cualquier consumo de alcohol durante el embarazo sí puede causar alteraciones. Antes se acostumbraba, que tiene bastantes años que no, o sea, sí, las mujeres embarazadas tomaban. Ahorita ya sabe que cualquier consumo sí puede ser dañino para el feto. Y aquellas personas que tengan enfermedades que lo contraindiquen por completo. Por ejemplo, aquellas personas que tengan enfermedad hepática. Las enfermedades hepáticas creo que contraindican el uso de alcohol. Hay otras enfermedades que también sugerimos que no se consuma alcohol porque empeoran la enfermedad. Por ejemplo, aquellas personas que tienen epilepsia, se ha visto que las crisis convulsivas empeoran cuando la persona consume alcohol. Esas son algunas enfermedades. Entonces, mis recomendaciones generales es que nos apeguemos a este nivel de consumo. Suena muy poco, pero es que sí es lo que no se asocia a otros daños. Eso es respecto al alcohol. El tabaco. Me parece que esto ha sido muy extendido ya en los últimos 30 años respecto a todos los daños que causa el tabaco. Todos estamos familiarizados con el daño, el impacto a la salud que tiene el tabaco. Entonces, todos los productos derivados del tabaco son perjudiciales a la salud. Lo que sí quisiera actualizar es qué sabemos respecto a los cigarros electrónicos u otros dispositivos que producen o tienen nicotina. Si el cigarro electrónico que utilizo tiene nicotina, puede causar adicción, porque la sustancia adictiva del tabaco es la nicotina. Entonces, si mi vapeador tiene nicotina, tiene toda la probabilidad de causar adicción. Sin embargo, ¿qué se ha estudiado respecto al otro impacto a la salud? Pensemos que una cosa es la dependencia a la sustancia, otra es el impacto a la salud que tienen las sustancias. Pareciera que los cigarros electrónicos son menos perjudiciales en otras áreas de la salud. Por ejemplo, tienen menos sustancias cancerígenas que el cigarro tradicional. No significa que no puedan asociarse a cáncer, o sea, que después descubramos que sí se asociaban a cáncer, eso podría pasar. La verdad es que tienen muy poco tiempo en el mercado, por eso no tenemos tanta información al respecto. Sin embargo, eso sí ya se empezó a reportar daños al sistema respiratorio. El cigarro electrónico, tanto si tiene nicotina o no tiene nicotina o tuviera alguna otra sustancia, sí puede causar daños, sobre todo al sistema respiratorio. Hay una enfermedad que se le está llamando así, enfermedad derivada del cigarro electrónico,
Enfermedad respiratoria derivada del cigarro electrónico, que básicamente es una inflamación generalizada en el sistema respiratorio relacionado con cigarro electrónico. Entonces, daños a los pulmones, pues sí puede existir. Otro de los mitos del tabaco es que el tabaquismo, uno debería simplemente, si tenemos este hábito o esta adicción, podemos dejarla así porque queremos. O sea, si yo me propongo un día, mañana voy a dejar de fumar, lo tendría que lograr así, sin ninguna otra ayuda. Existe ese mito. Sin embargo, existen tratamientos con evidencia científica y muy eficaces para dejar de fumar. Yo les invito a que si ustedes están interesados en dejar de fumar, no lo hagan solos. Las tasas de recaída en tabaquismo son muy altas cuando la persona lo hace simplemente, o sea, sin ninguna otra ayuda. Existen medicamentos que pueden disminuir el deseo, que pueden ayudar a que sea mucho más sencillo la recuperación y dejar de fumar, a hacerlo solo. Entonces, los invito a que nos busquen, nosotros podemos ayudarles con esto, si se puede usar algún tipo de psicoterapia para ayudarles a dejar de fumar, o se pueden usar medicamentos que son muy eficaces y se ayudan bastante. Eso respecto al tabaco. Respecto a la marihuana o cannabis, existen también muchos mitos o ideas que son erróneas respecto a esta planta. Lo primero que hay que dejar en claro es que la marihuana tiene muchas sustancias, o sea, la planta tiene muchas sustancias. Sin embargo, la que tiene la propiedad psicoactiva, es decir, la que da la sensación de estar drogado y la que está relacionada con la adicción a la sustancia, es una sustancia que conocemos como THC. Este es un cannabinoide que se encuentra en la planta que así se relaciona. Esta sustancia, si la marihuana tiene THC, si la planta tiene, es adictiva, puede causar abstinencia y puede causar tolerancia. También existen muchos mitos de que la marihuana no causa abstinencia, tolerancia y por lo tanto no es adictiva. Sí lo es. Sí puede hacerlo. El consumo de marihuana, o sea, el consumo de THC durante la adolescencia altera el desarrollo cerebral. Esto sí tiene bastante evidencia, sí causa alteraciones, sobre todo cuando se consume en edades tempranas. Sí puede causar estos problemas. Entre más tarde se consuma es mucho menos el riesgo y también se asocia a problemas respiratorios. El consumo de cigarros de marihuana causa riesgos similares al consumo de tabaco. Al final nosotros estamos inhalando el humo de una sustancia, el humo del producto de una combustión. Por lo tanto, sí va a tener impacto al sistema respiratorio. También causa problemas cardíacos, sí tiene alteraciones en corazón y sistema cardiovascular. Y también se ha visto que causa problemas a salud mental. Puede causar muchos síntomas y se asocia a varias enfermedades mentales que son preocupantes. Esto, como les explicaba, está muy relacionado con el consumo sobre todo de THC, sin embargo, si se fuma también puede causar este tipo de problemas. Existen algunos productos derivados de marihuana que tienen propiedades terapéuticas. A esto se le ha llamado de forma errónea marihuana medicinal. Son productos, o sea, son medicamentos derivados de la planta. No significa que la planta en sí misma pueda ser ofrecida o esté aprobada para ser ofrecida como tratamiento para enfermedades. Una de las sustancias que más se está estudiando que tiene esas propiedades terapéuticas es otro cannabinoide que se conoce como CBD, que seguramente han escuchado mucho recientemente. El CBD es un cannabinoide que no tiene las propiedades psicoactivas que platicábamos del THC. Significa que no puede causar dependencia y no causa la sensación de estar drogado como lo hace el THC. El CBD no causa dependencia. Esta sustancia, este cannabinoide, no está relacionado con dependencia. Si yo solo consumo CBD, no se relaciona a dependencia. Ahorita se ha hecho como todo un mercado respecto a CBD por sus probables propiedades medicinales. Sin embargo, las únicas indicaciones actuales del CBD es para síndromes epilépticos específicos, es decir, para ciertas personas con epilepsias muy particulares, para disminuir el número de crisis convulsivas y en algunos casos de espasticidad, es decir, de algunas alteraciones del movimiento en casos de esclerosis múltiple. Se ha hecho un mercado muy amplio y se ofrece CBD como cura milagrosa para muchas otras enfermedades. Hasta ahora, ninguno de esos otras indicaciones está aprobado. Es decir, el CBD para insomnio
pues la verdad es que no tenemos suficiente evidencia para asegurar que el CBD tenga algún impacto para el insomnio, para la ansiedad tampoco. La evidencia actual científica no nos ofrece mucho al respecto, o sea, todavía los resultados no son concluyentes y no existe una indicación propia. Hay que considerar también que en México todos los productos derivados de marihuana, sobre todo el CBD, no pasa por control de COFEPRIS, por lo tanto no sabemos exactamente qué es lo que tengan. O sea, si a mí me dicen, oye, yo quiero tomar este aceite de CBD, sí, pero la verdad es que no tengo idea si lo compraste aquí en México, no sé lo que tenga. O sea, yo no sé si tiene CBD, si pueda tener THC, o simplemente no tenga nada, ¿no? O sea, te están vendiendo algo que no es lo que es, porque no tiene esta regulación. La mayoría de estos productos derivados de marihuana, como les decía, no hay pruebas de que sean seguros o eficaces. Estos medicamentos que usan para epilepsia o para esclerosis múltiple son medicamentos, es decir, si es un producto de una industria farmacéutica que se ofrece con estos fines, no es el aceite ni son estos productos que estamos viendo que se venden de manera informal. Entonces, hay que tener un poco de cuidado porque no sabemos qué tienen. La verdad es que dentro de lo que sabemos parece que no es de mayor riesgo, sin embargo, todavía no tenemos la total seguridad de que sean seguros o que sean eficaces para alguna otra enfermedad que no sea esta. Hay que recordar también, como les explicaba al principio, que el consumo de sustancias o las adicciones son un diagnóstico complejo. No porque una persona consuma una sustancia X ya se considera adicto. Nosotros hacemos, o sea, nosotros los psiquiatras o los médicos que nos dedicamos a eso, hacemos una evaluación completa para ver si la persona realmente cumple con los criterios de diagnósticos. A modo de resumen, les presento qué incluye este modelo diagnóstico. Que la persona tiene poco control respecto al consumo, es decir, la persona no puede controlar su consumo. Hay alteraciones e impacto social, es decir, la persona deja de hacer actividades que son importantes para su vida diaria, para su estabilización por consumir la sustancia, o que se pone en riesgo. Entonces, yo a pesar de que sé que tengo X enfermedad, sigo consumiendo la sustancia o me pongo en riesgo al consumirla, ¿no? Manejar bajo el influjo del alcohol o marihuana también podría ser considerado uno de estos criterios. Y se conoce como el criterio farmacológico, o sea, que las personas desarrollan tolerancia, es decir, necesito cada vez más sustancia para obtener el mismo efecto. Y el criterio de abstinencia, que se refiere a cuando yo suspendo el consumo de la sustancia, me siento mal y tengo deseos de consumirla. Cuando yo cumplo con estos criterios, sí estaré hablando de un trastorno por consumo de sustancias. Si la persona no presenta esto, a lo mejor no cumple con lo que consideramos adicción y requiere probablemente otras medidas, o sea, sugerencias como de disminuir el consumo, que vigile cómo consume. Esto lo vemos muy frecuentemente en alcohol, que tanto una persona que toma diario podría ser alcohólica, depende. Tengo que evaluar todos estos síntomas para identificar si realmente cumple con criterios o no. Para finalizar, les recuerdo que el tratamiento actual no se basa exclusivamente en ir a intervenciones de tipo de AA, no se trata nada más como la persona, como lo platicábamos con el tabaco, que la persona simplemente deje de consumir la sustancia. Esto no es tan sencillo. Se ha visto que entre más intervenciones que tengan evidencia científica se apliquen a la misma persona, mejor les puede ir. Entonces, dentro del tratamiento que existe actualmente hay mucha orientación conductual, es decir, qué puedo hacer para modificar mis conductas, aquellas conductas que se relacionan con el consumo. Se pueden usar para algunas sustancias, algunos medicamentos para disminuir la necesidad o disminuir el consumo. Incluso se han aplicado dispositivos médicos para disminuir los síntomas de abstinencia y también para que el paciente desarrolle habilidades nuevas y pueda prevenir el consumo. También importantísimo, se tiene que evaluar si existen otros problemas de salud mental. Como les platicaba al principio, existen muchas personas que tienen otras enfermedades mentales que además van a empezar a consumir sustancias. Si yo no atiendo simultáneamente la enfermedad mental que padece, es muy difícil que la persona deje de consumir la sustancia. Por eso requerimos una evaluación integral. Y lo ideal es que se le dé un seguimiento a largo plazo para evitar las recaídas. Aquí si la persona, a veces me llama, llevo un mes sin consumir, pues yo creo que a la libre, híjole, no, el tratamiento es un ratito. O sea, sí pueden ser años de tratamiento o de seguimiento, porque la probabilidad de recaída es muy alta. Entonces, se estima que después del primer año, no, dentro del primer año las recaídas son muy frecuentes, después empiezan a espaciarse, pero sigue existiendo el riesgo de recaída.
Aprovecho para recordarles que la universidad cuenta con una unidad de psicología clínica donde también atendemos este tipo de problemáticas cuando son leves a moderadas. Si el paciente padece algún trastorno adictivo o alguna adicción mucho más severa, nosotros no tenemos las capacidades. Sin embargo, para consumo de tabaco, consumo de marihuana ocasional o incluso alcohol, sí que sea muy severo, podemos atenderlos. Aquí les dejo los contactos y si quisieran alguna otra duda o aclarar algún otro tema, les dejo también mi contacto y con mucho gusto lo podemos revisar. Doctora, pues muchísimas gracias por esta plática sobre las consecuencias de cualquier tipo de adicción, ¿no? Y sobre todo dejar claro que aunque sean socialmente permitidas, pues no dejan de ser adicciones y no dejan de tener, no puedes dejar de no atenderlas, ¿no? Sobre todo, pues porque se ha comprobado que si papá, mamá tiende a consumir una bebida alcohólica o tiende a fumar, es muy probable que los hijos repitan el mismo patrón, ¿no? Y así consecutivamente. Entonces, agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos esta plática que nos da. Muchísimas gracias por recordarnos pues, que existe esta unidad de psicología clínica donde todo colaborador puede tener acceso a ella, donde todos los alumnos podemos tener acceso a ella y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. Para todos los que nos ven, si alguno tiene algún tema de adicción y quiere escribirle a la doctora, no se preocupe, todos los contactos pues se guardan la confidencialidad y somos muy estrictos con la privacidad de datos. Entonces, acérquense. La verdad es que la unidad de psicología clínica cuenta con unos profesionales de la salud de primer nivel y pues recordarles que estamos para servirles y que cada uno de los programas desarrollados a través de Vive Sano son justamente para prevenir, ¿no? Para prevenir adicciones, para prevenir cualquier tema que afecte nuestra salud. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Doctora, un placer como siempre tenerla aquí. Muchas gracias. Hasta luego.